The seasons come and go like thoughts of you. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy como siempre Fernando y esto es Píldoras del Conocimiento. Muchísimas gracias por el apoyo que ha recibido el episodio anterior. Se ha colocado como capítulo líder absoluto hasta lo que llevamos de podcast, así que mil gracias por la confianza, la escucha, el apoyo que le estoy dando, compartiendo con corazoncitos, etcétera. Muchísimas gracias. Just like another season, not for long, just a time, just like another season. Estoy grabando un domingo soleado en mi parcela, que bajo mi punto de vista, que es totalmente parcial, es uno de los sitios más bonitos que hay por Madrid, que está todo bastante tranquilo, pero sí que puede que escuches de fondo a sonidos de perros, de agua, de arrastrar cosas por ahí. Así que bueno, espero que no te sea muy molesto. Yo creo que tampoco se va a escuchar mucho con este micrófono. Así que vamos a ello. El episodio de hoy voy a intentar hacer una reinterpretación de un libro que me pareció extremadamente interesante. Es La semana laboral de 4 horas. Es el libro de Tim Ferriss que se escribió en el 2007 y ha vendido más de 1,5 millones de copias en todo el mundo. Muchos piensan que el libro está, o algunas personas pueden pensar que el libro está sobrevalorado, quizás en parte por un título tan clickbait, esto de que se llame La semana laboral de 4 horas. Al menos para mí no está sobrevalorado. Otra crítica es que no se puede aplicar a uno mismo. También discrepo, y lo vamos a ver a lo largo del episodio. Creo que la mayoría de conceptos son totalmente accionables en el día a día. Yo voy a dar una visión completamente diferente a lo que obtendrías leyendo el libro o lo que obtendrías escuchando el resumen de otros podcasts o de otros vídeos de YouTube. Voy a intentar dar mi visión y lo voy a hacer adaptándolo a todo ese arsenal de modelos mentales que he ido aprendiendo con el estudio de otros libros. En el fondo, para mí, este es un libro de modelos mentales llevado a su aplicación al mundo real para crear un estilo de vida, y esta reinterpretación de este libro es lo que voy a hacer yo. Es un libro que pone en práctica el pensamiento lateral para solventar problemas desde otros enfoques. Es un libro sobre la productividad y la escala de valores. Es un libro que fue un anticipado a su tiempo. Hay que tener en cuenta que ya tiene 13 años y en el que ya se hablaba de técnicas que tiempo después se pusieron muy de moda, como la afiliación, el dropshipping, los infoproductos. Es decir, este libro leído en su momento era una auténtica mina de oro. El libro está basado en las propias experiencias de su autor, de Tim Ferriss, y en las entrevistas que hizo a otros nuevos ricos, como le llama él, así como la lectura de libros de referencia como La magia de pensar en grande, Cómo ganar millones con tus ideas, Vida de trotamundos, es lo que llama vagabunding, una guía inusual de introducción al arte de viajar por el mundo por tiempo indefinido, Walden, o El principio de 80-20. ¿Por qué digo que es un libro de modelos mentales, aunque él no los nombra por su nombre ni tampoco hace alusión a estos modelos mentales? Bueno, porque en el fondo es una compilación de puesta en práctica de conceptos o de modelos como la matriz de Eisenhower en la toma de decisión, cómo aprender a decir que no a numerosas tareas totalmente intrascendentes y que te alejan de tu meta, aplicar el principio de Pareto de 80-20, combinado con la ley de Parkinson a nivel macro y micro, el cuadrante del flujo del dinero de Kiyosaki, que es mucho mejor ser propietario inversor que gestor o ejecutivo, la técnica del sándwich, se le llama la técnica del bocadillo, creo que le llama, el modelo de la reina roja, la paradoja de la elección, la inversión de los problemas, todo en un solo libro y aplicadas particularmente a la vida. Es un libro muy enfocado en generar tiempo libre y probablemente un estilo de vida nómada, pero también es accionable a personas como a lo mejor tú o como yo, que no pretendemos un estilo de vida nómada, o por lo menos no de forma permanente. Este libro ha influido a muchísima gente. Yo conozco a unos cuantos que fue leer el libro y directamente cambió su estilo de vida. Es verdad que está cargado de enlaces a sitios web que te hacen parar la lectura constantemente para comprobar lo que comenta, y quizás algunos sitios ya no son los mejores o están desactualizados. También hace 13 años el teletrabajo no era tan común y hoy en día en empresas tecnológicas no es raro que se permita varios días por semana teletrabajar, o incluso, si así lo buscas
incluso conseguir trabajos 100% en remoto. Se han desarrollado muchas herramientas que de hecho lo facilitan, como Slack, pues Trello, Telegram, Dropbox, Google Drive, Skype, Zoom, Adobe Connect, TeamViewer, etc. Y ha abaratado también, por otro lado, notablemente el coste de los equipos informáticos, lo cual también ha facilitado bastante el teletrabajo. Su autor, que ya has comentado que es Timothy Ferris, que en cierto modo es un referente para mí y seguro que para muchos de vosotros, es autor de este libro, así como del famosísimo Armas de Titanes, que es más reciente y que lo hemos tratado Abraham y yo en el episodio 31, y es uno de los episodios que más han gustado y pues realmente nos sentimos orgullosos de él porque nos gustó bastante el libro y cómo quedó. Además también es autor del más reciente Tribu de Mentores, entre otros. También es muy conocido por su podcast Tim Ferriss Show, con algunos capítulos que son memorables o leyendas ya del propio podcasting. Antes de comenzar en detalle, sí que me gustaría hacer la advertencia habitual, que el estilo de escritura de Tim es muy directo y en algunos casos un poco tajante. También ese sesgo de autoridad es una persona con la repercusión que tiene. Probablemente lo notes en el episodio, en la narración que hago, ya que ciertas frases las voy a decir literalmente como él las comenta. Y te recuerdo que sería conveniente que una vez que lo escuches al completo, que leas el libro, hagas tu propia reflexión al respecto. Y por supuesto que no es necesario que implementes al pie de la letra lo que escuches en este episodio o lo que puedas leer en este libro. Como todo en esta vida, llévatelo a tu terreno y emplea lo que te venga bien. Entrando de lleno ya en las enseñanzas que trae el libro y las interpretaciones que extraigo yo de ellas, habla de los nuevos ricos, que nuevamente puede parecer muy clickbait, pero el concepto que hay detrás está muy bien, y es aquellos que ganan dinero con el menor esfuerzo posible para tener tiempo libre para hacer lo que realmente desean. En el fondo, para mí esto es una semilla de lo que ahora es el movimiento FIRE, escrito FIRE como fuego, que significa Financial Independence Early Retirement, es decir, conseguir la independencia financiera pronto. No es más rico el que gana más en valor absoluto, sino el que gana más por hora y tiene tiempo libre de calidad para sí mismo. Es el trabajo inteligente como máximo exponente versus el trabajo duro. De eso en el fondo va este libro. Este libro va también de no identificar qué haces con quién eres. ¿Cómo explicar que lo que haces con tu tiempo y lo que haces para ganar dinero pueden ser cosas completamente distintas? Veremos para qué. Es una de las cosas que te hacen explotar la cabeza en este libro, sobre todo si te pilla de cero, que no has escuchado nunca nada al respecto. Dice Ferris que la fantasía no es tener 1 millón de euros en el banco. La fantasía es la vida de libertad, la capacidad de decidir, de estar en ese camino de búsqueda constante de libertad, de sabiduría y conocimiento. La fantasía es tener ilusión, que es quizás lo más parecido que tenemos de ese concepto que llaman felicidad. Ser rico en términos de dinero poseído y ser capaz de vivir como un millonario, en esencia son dos cosas muy distintas. El dinero se multiplica en valor práctico dependiendo de las variables primarias que dominas en tu vida, es decir, qué haces, cuándo lo haces, dónde lo haces y con quién lo haces. Es el multiplicador de la libertad. También en este libro Tim Ferriss trata de romper con una limitación mental, una ficción colectiva, una forma de pensar que está bastante extendida y es también heredado de generaciones anteriores, que es postergar todo, postergar el disfrute máximo para la jubilación. Para Ferriss esto es un error por varios motivos, para mí también, y a las pruebas me remito. Por ejemplo, mi padre era director de banca y justamente el día, más que el día, cuando se prejubiló, al poco tiempo, le detectaron un cáncer y pues empezó ya simplemente el retiro o la jubilación teniendo que lidiar con este problema y al poco tiempo falleció. Entonces, postergar tu disfrute, tu época de viajar, si es lo que deseas para cuando te jubiles, para mí es un error, es asumir un riesgo que te puede salir completamente mal. Los argumentos que esgrime Ferriss es que se parte del supuesto de que no te gusta lo que vas a hacer los años de mayor capacidad física de tu vida, lo cual ya es un gran error. Por otro lado, tras la jubilación, los años dorados se convierten en la vuelta a la clase media o baja, con el recorte normalmente que ocurre de poder adquisitivo real que experimentas. Y por último,
Si aún así te salen las cuentas, significará probablemente que eres una máquina de trabajar ambiciosa. Si es así, ¿sabes qué? Una semana después de jubilarte, estarás tan aburrido que probablemente estés deprimido y terminarás buscándote otro trabajo. Otra de las esencias de este libro es la productividad, concentrarse en ser productivo, no en estar ocupado. Hay herramientas, o sea, Tim Ferriss de algunas, yo uso otras diferentes. Por ejemplo, yo uso la extensión de Chrome que se llama Blocksite, que me permite aplicar ciclos de tiempo, típicamente de 25 minutos, que me bloquea todo lo que yo considero que son distracciones, es decir, redes sociales, email, periódicos, etc. Además, cada vez que trato de meterme en algo de esto, por pura inercia, porque hay veces que por pura inercia acabas metiéndote, no te deja, te lo bloquea y te saca una pantalla animándote a que vuelvas a enfocarte en lo productivo. Si no tienes nada productivo que hacer, no hagas nada, ponte a otra cosa. El aburrimiento y el descanso es necesario para aumentar la productividad. También puedes trabajar las relaciones sociales, cultivar tu cuerpo o simplemente tratar de aumentar el ingenio. Otras limitaciones que Ferriss trata de romper, viene a decir que para la mayoría de cosas importantes el momento siempre es pésimo. Ejemplo, nunca aparece un buen momento para tener un bebé si así lo deseas tener. Otro marco mental que aplica y lo repite de forma reiterada a lo largo del texto es que mejor pedir perdón que pedir permiso. Si no vas a hacer mal a nadie, inténtalo y luego justifícate. La gente te niega cosas por razones emocionales que pueden llegar a aceptarlas cuando el hecho está consumado. Si el daño potencial es bajo o es reversible, no des a los demás la oportunidad de decirte que no. Ten en cuenta que una tarea de la que siempre tienes que pedir permiso es potencialmente no escalable y consume tiempo y poca flexibilidad ambas partes, para ti y la persona que tiene que darte el permiso. Yo soy partidario de, antes de hacer algo sin permiso, intenta conseguir un pequeño periodo de prueba con tu padre, con tu jefe, con tu compañero, con quien sea. Dice Timothy, no puedo dar una fórmula segura para tener éxito, pero te puedo ofrecer una fórmula para fracasar. Intentar contentar siempre a todo el mundo. Dice algo que también comentamos ya en Armas de Titanes. Dice que mucho ojo, las cosas llevadas al exceso se convierten en lo contrario. Obsesionarse con ser hiperproductivo, superahorrador, etc., pueden conseguir un efecto colateral contrario al deseado. Aquí Ferriss comenta que cuando hablamos de diseño de vida, de estilo de vida, no nos interesa crear un exceso de tiempo ocioso, sino utilizar el tiempo libre de forma positiva, es decir, sencillamente hacer lo que quieras frente a hacer lo que te sientes obligado a hacer. Si disfrutas trabajando y te apetece, adelante, sigue haciéndolo, siempre y cuando seas consciente que puedes estar desbalanceando tu equilibrio vital. Aquí con esta frase de Ferriss de las cosas llevadas al exceso se convierten en lo contrario, me viene a la mente el modelo mental que tiene que ver con el maximizador y el satisfactor. ¿Qué quiere decir eso? Pues el maximizador siempre intenta buscar el valor óptimo de su toma de decisiones, es decir, el máximo global, la mejor decisión posible entre el conjunto infinito de posibilidades. Esto por definición es imposible, pero puede tratar de quedarse muy muy cerquita. Pero eso le suele llevar a enfrentarse con la paradoja de la elección, que luego veremos que tiene una serie de problemas. Mientras que el satisfactor bajará un poco las expectativas para quedarse satisfecho con un máximo local, es decir, con algo que le satisfaga sin tener luego esos arrepentimientos por decisión que se tienen. Ahí coincido en la visión que tienen. John Bogle tiene un libro que se llama Suficiente, Enough, que es en el fondo subyace esto. Luego también Charlie Munger viene a decir que la manera más fácil de ser feliz es bajar las expectativas, porque muy poca gente, según él, va a ser capaz de cumplir sus enormes expectativas o las enormes expectativas que tienen para su vida. Entonces viene a decir que la mejor forma es bajar las expectativas. Ahí es un difícil balance entre ser un maximizador que logra cosas increíbles y un satisfactor que es feliz con poco. Si todas las dos opciones son válidas, yo más bien pienso que es mejor llevar a un punto medio, aunque pensar que el punto medio, la solución válida, es en sí mismo otro sesgo cognitivo, pero creo que sí que está bien acercarse a un posible máximo global, siendo consciente de que nunca lo vas a lograr, pero quedándote un poquito más cerca de esa parte que de la mediocridad. La media, por propia definición, es la mediocridad y mucha gente está satisfecha con eso, y de hecho no hay que desestimar la inteligencia colectiva. En general, la masa en agregado
suele ser muy inteligente y la decisión que se toma como masa, sesgo por medio de sesgo de arrastre, etcétera, suele ser una decisión bastante inteligente. Quizás no la que maximiza el máximo global, pero sí un máximo local que te deja bastante satisfecho. Entonces, también hay que tener esto muy en cuenta porque en el libro trata siempre de potenciarte, de llegar al esquema este del maximizador. Bueno, ten en cuenta que hay dos esquemas mentales, el maximizador y el satisfactor, y muchas veces para la inmensa mayoría de la población el satisfactor será el que más provecho se le saque y el que más nivel de felicidad obtenga. También hay que tener en cuenta ahí este marco mental de que es un poco la lucha entre la dopamina, que es ese que te busca, ese deseo, ese sistema de búsqueda que te intenta tratar de alcanzar metas y que es algo muy, cuando tienes felicidad es muy puntual, y la serotonina, que es más un estado más constante de felicidad y un tema más global. El satisfactor es como que lucha por maximizar la serotonina, mientras que el maximizador lucha un poco por maximizar la dopamina, que es menos constante y menos permanente. Además, el dinero por sí mismo no es la solución, dice literal. Mantente con la rutina de la rueda del dinero. Finge que así se cura todo y crearás artificialmente una distracción constante que te impedirá ver que lo que haces no tiene ningún sentido. En el fondo sabrás que es una ilusión, pero con todo el mundo jugando a hacer las cosas así, es fácil olvidarse. Aquí alude básicamente a dos sesgos psicológicos, el de sanción social y efecto arrastre. Aquí reitero por mi parte que posiblemente ilusión es el sinónimo llevado a la práctica de felicidad y es precisamente lo que debemos aspirar a conseguir. Es ese cúralo todo. Relacionado con el miedo, que está también muy relacionado con la teoría de las perspectivas de Daniel Kahneman, como tenemos dos sistemas, el sistema de búsqueda y el sistema de supervivencia o de aversión a las pérdidas, que nos duele el doble las pérdidas que las ganancias. Eso nos hace que el miedo nos influya notablemente en todo el proceso de toma de decisión. Bueno, pues para Ferris el miedo tiene muchas caras, la mayoría de gente lo disfraza de otra cosa que se llama negación optimista. Dice literal, el puro infierno te obliga a actuar, pero si la cosa no llega a tanto, se puede aguantar con una dosis suficiente de racionalización ingeniosa. Relacionado con esto, me gusta mucho la frase de Dale Carnegie que decía: soy un viejo y he conocido innumerables desdichas, pero la mayoría nunca sucedieron. Normalmente lo que nos da más miedo es precisamente lo que más debemos hacer. A continuación se introduce otro concepto, otro marco mental que para mí es totalmente relacionado con la ley de Sayre, que es un modelo mental que consiste en lo siguiente: es hacer lo insensato es más fácil que hacerlo sensato. Se está solo en la cima. El 99% de la gente está convencida de que es incapaz de lograr grandes cosas, así que aspiran a cosas más mundanas, más, entre comillas, mediocres. El grado de competencia para alcanzar metas realistas es, por tanto, feroz, aquí lo de la ley de Sayre, lo que paradójicamente hace que conseguirlas exija más tiempo y más energía. Aterrizado sería como, ya también el libro del método, no sé si lo habéis leído, es más fácil ligar con la chica espectacular del bar que con las 5 guapas. Además, sucede adicionalmente que una meta enorme supone un chute de la adrenalina que te proporciona el aguante necesario para superar las inevitables dificultades que te vas a encontrar por el camino. Las metas realistas, en cambio, no motivan lo suficiente y a que te encuentres determinadas piedras en el camino tienes más probabilidades de abandonar tu objetivo, de abandonar tu camino. He comentado que este libro también es un libro básicamente de productividad. Dentro de la productividad hay un concepto clave y es la eliminación. No deberías tratar de meter muchísimas cosas en tu día. Estar ocupado suele ser un pretexto para evitar unas pocas acciones incómodas que son las que de verdad realmente importan. Dice Ferris, no solo es posible conseguir más haciendo menos, sino que es obligatorio. Y relacionado con esto, una distinción clara y clave de este libro, que es ser eficaz versus ser eficiente. Ser eficaz es hacer las cosas que te acerquen a tus metas, mientras que ser eficiente es llevar a cabo una determinada tarea, sea importante o no, de la manera más económica posible. Ser eficiente, sin pensar en la eficacia, es el modo en que el universo funciona por defecto.
Piensa en la persona, todos conocemos a alguien que mira su correo 30 veces al día e inventa un elaborado sistema de reglas, de carpetas y técnicas sofisticadas para asegurarse de que cada uno de esos pedos mentales se coloca en su sitio lo más deprisa posible. Es eficiente, pero absolutamente ineficaz. Además, tienden a pensar en parte para evitar la disonancia cognitiva que le produce y reforzar que lo que hacen es congruente con lo que piensan, que las personas eficaces son una suerte de personas que hacen ñapas porque las tareas poco importantes no le dedican el 100% de su esfuerzo. Aquí tengo varias conclusiones importantes. Hacer algo intrascendente bien no lo convierte en importante, lo primero. Lo segundo, lo que tú consideras importante no tiene por qué serlo para otra persona. Respeta la escala de valores de cada individuo. Y tercero, que una tarea exija mucho tiempo no la convierte en importante. Aquí es clave aplicar la ley de Pareto. El 80% de los resultados lo consigues con el 20% de las acciones que tomas. Adicionalmente, aplícalo junto a la ley de Parkinson, que viene a decir que una tarea crecerá en importancia y en complejidad percibidas, en relación con el tiempo asignado para llevarla a cabo. El objetivo número 1 es obtener el máximo valor, llámalo ingresos, llámalo valor, lo que quieras, con el mínimo esfuerzo necesario. Por eso Tim nos deja los 2 consejos de productividad que le cambiaron radicalmente la vida. Hay que recordar que Tim Ferriss, si no lo sabes, montó una empresa de complementos alimenticios que le dejaron completamente quemado mentalmente, trabajando 80 horas por semana, y fue empezar a aplicar todas estas ideas que propone en este libro, lo que le empezó a generar tiempo libre para dedicarle a otras cosas. Todo esto es gran parte de este proceso de eliminación y de aumento de productividad. Y las 2 técnicas que mejor le funcionaron fue aplicar el principio de Pareto, es decir, focalizarse en el 20% que le obtenía el 80% de los resultados. En este caso eliminó aquellos clientes baratos que encima eran los que más problemas le daban. Se quedó con los mejores clientes, que eran realmente los que le daban el 80% de los resultados, los que mejor pagaban, los que menos problemas le daban. Y luego además, ley de Parkinson, acotar el tiempo de trabajo para limitar tus tareas a unas cosas y que son precisamente aquellas importantes. O sea, fue juntar principio de Pareto con ley de Parkinson. En ese sentido, mantenerse ocupado es una forma de pereza, es pensamiento perezoso y acciones indiscriminadas. Ser selectivo, es decir, hacer menos, es el camino hacia la productividad. Centrarse en lo poco importante e ignorar el resto. Es fácil dejarse arrastrar por un aluvión de nimiedades y en el fondo carecer de tiempo, realmente carecer de prioridades, carecer de tiempo incluso para tu ocio, ¿eh? No es que tú le digas a alguien que estás desbordado y es que seas malo estableciendo prioridades. No, puede ser bueno estando desbordado. ¿Por qué? Porque no tienes más tiempo para dedicarle a ese ámbito de tareas que tienes asignado. Tienes que respetar tu descanso, tienes que respetar tu tiempo libre, tienes que respetar tu aburrimiento porque es una forma de crecimiento. Hay que tener en cuenta que la dedicación suele ser trabajo sin sentido enmascarado. ¿Cuáles son los típicos ladrones de tiempo? Bueno, pues el primero son las personas, aquellas que son malgastadoras de su tiempo. Son personas que tienen pocas tareas importantes o ninguna que hacer y suelen buscar tu atención para hacer tareas intrascendentes, te interrumpen constantemente o con conversaciones, con email, con reuniones sin orden del día, sin hora de finalizar, etc. Son malgastadores del tiempo que en el fondo tratan de arrastrarte a su vorágine. Luego, por otro lado, están las situaciones que son consumidoras de tiempo, son tareas repetitivas que veremos que hay formas de abordarlas de forma un poquito más inteligente, por ejemplo, haciendo tandas o usando asistentes virtuales, que es una de las ideas revolucionarias que introdujo Tim Ferriss en este libro. Yo, de hecho, no la conocía y me parece brutal. Luego, otro problema ladrón de tiempo es clave esto, es la falta de delegación de responsabilidades. Casos en los que alguien necesita de una aprobación para permitir que se haga una absoluta nimiedad. Es un fallo de traspaso de responsabilidades cuando tienes que obtener permiso o información de otra persona para llevar a cabo tu contenido. Dice Ferriss que es sorprendente cómo el coeficiente intelectual de alguien parece doblarse en cuanto le otorga responsabilidades y le hace saber que confías en él. Por supuesto, tiene que haber algún mecanismo de supervisión para ver si los resultados se están produciendo.
Si existe ese problema de traspaso de responsabilidades que te hace actuar más lento, que muchas veces es lo que pasa en las grandes corporaciones, pues si trabajas para otro, cree en ti mismo lo suficiente como para pedir más independencia y ver qué tal funciona. Puedes tratar de conseguir mini pruebas aisladas, irreversibles, que demuestren que pueden delegar en ti con total libertad. Aquí hay un truco que a mí me gusta mucho, es emplear la palabra ¿te parece razonable? Me encanta el poder de la palabra razonable. Fíjate cómo los grandes líderes usan con mucha frecuencia esta palabra. La otra cara de la moneda es si eres tú el que dirige, eres tú tu empresa, pues hay que aprender a delegar, porque si no delegas vas a estar siempre tú metido en la ecuación y además vas a ralentizar a la otra persona, vas a evitar que la otra persona crezca intelectualmente, se desarrolle como persona, vas a evitar que tú como líder conviertas a los que te siguen en nuevos líderes. Entonces hay que aprender a delegar. Tienes que permitir que esas personas lideren. Si no te fías de ellos, pues puede ser problema tuyo o problema de que has elegido mal a esas personas. Deja que funcionen y si realmente ves que no funcionan, pues probablemente tengas que cambiarla. Hay que tener en cuenta, y nuevamente siguiendo la regla de Pareto, que muchas veces menos es más. Es mejor tener menos personas trabajando contigo que realmente funcionen, es decir, ser muy selectivo, que tener a muchas personas que te consumen mucho tiempo porque no puedes delegar en ellas y que realmente no funcionan. Así que nuevamente aquí también aplica la regla de Pareto. Y como viene a decir Tim Ferriss, antes de ni siquiera tener a personas a que delegar, es mucho mejor no tener esas personas, es tener sistemas automáticos. Entonces siempre automatiza los procesos hasta lo máximo que puedas y una vez que tengas las pautas y que no puedes automatizar más, usa personas, pero siempre teniendo sistemas, teniendo reglas. A esto hay que sumarle, si tú eres lo que estamos comentando, el que lidera, el que manda, es tu propia empresa, es tu grupo de investigación, eres tú el que diriges a gente, el tema del ego que tenemos cada persona. Hay una frase que me encantó y creo que aplica en todos los casos. Me he encontrado situaciones de estas unas cuantas y lo leí en el libro negro del emprendedor, que viene a decir lo siguiente: es una ley universal e inmutable. Nadie trabaja mejor que nosotros. Si soy rápido, porque soy rápido, y si soy lento, porque no tengo que repetir las cosas y mi socio, que parece que va más deprisa, al final es más ineficiente, porque me toca hacerlo a mí todo 3 veces. Es decir, todos pensamos que lo hacemos mejor que la media. Si soy rápido, pues pienso que soy más eficaz que aquella persona que es simplemente eficiente pero no es nada eficaz. Y por otro lado, si soy muy lento, tiendo a pensar, no, pero es que yo voy despacio porque lo hago bien, mientras que la otra persona es muy mala, no hace las cosas bien. Bueno, pues aquí todos tenemos nuestra parte de ego y hay que tenerla muy en cuenta y que muchas veces nos impide delegar por este tema de ego personal, de pensar que nuestra forma de hacer las cosas es la mejor forma posible. Siendo conscientes de que existe este sesgo de mejor que la media, este ego que nos juega unas malas pasadas, tampoco podemos caer en justo lo contrario, que es la paradoja de la tolerancia. No sé si lo conocéis, pero viene a ser viene a decirnos que si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante finalmente será reducida o destruida por los intolerantes. Traducido esto a nuestro caso en concreto, si todo vale porque todo es válido, todo es respetable, si pensamos eso, no vamos a tomar ninguna decisión y no vamos a poder aplicar fundamentalmente la regla de Pareto, de quedarnos con el 20% de las personas, con el 20% de las situaciones que nos dan el 80% de los resultados, la regla de Pareto. Si te gusta este podcast, no olvides dejarnos tu like, tu manita arriba y tu comentario. Ayudará a que llegue a mucha más gente y a nosotros nos hace muy felices. También puedes visitarnos en nuestra casa en internet, que es pildorasdelconocimiento.com, donde solemos dejar los guiones de los episodios. Enlazamos a nuestro Twitter, que es también Píldoras del Conocimiento, y os dejamos algunas de nuestras recomendaciones. Son algunos de los recursos que más valor nos han aportado a nosotros, como cursos, libros y dispositivos, y consideramos que a lo mejor a ti también te pueden aportar muchísimo valor.
Volviendo al tema central del libro de cómo, o uno de los temas centrales del libro de cómo aumentar nuestra productividad para tener más tiempo de calidad. Bueno, pues hay grandes ladrones de tiempo, lo que yo llamo el ruido social. Todos lo sabemos, los grupos de WhatsApp, aquellos grupos que te han metido o te has metido tú, que hay mucha gente, y cuanto más gente, más ruido social, porque no puedes silenciar a personas concretas, por lo menos de momento, cosa que sí puedes en Twitter. En Twitter puedes silenciar palabras, pueden silenciar personas, puedes dejar de seguir. En grupos de WhatsApp absolutamente no, te llega todo, cualquier cosa que escriban. Son grupos de WhatsApp que normalmente no aportan ningún tipo de valor, o de vez en cuando aportan algún tipo de valor y no te sales por coste hundido porque llevas mucho tiempo en ellos. ¿Qué van a pensar de ti? ¿Qué van a pensar si te sales del grupo de amigos que no aporta absolutamente nada, que nada más que hablan de temas pues que no están alineados con tus intereses? Están hablando de política, constantemente criticando, o de fútbol que ni te va ni te viene, o de cualquier otro aspecto, y te da un poco de miedo de salirte de ese grupo, pues un poco por presión social, otra parte por FOMO, ¿no? FOMO es ese Fear of Missing Out, es decir, miedo a perderte algo importante, perderte el que te avisen. Tú te puedes salir simplemente, yo lo he hecho muchas veces, alegando que te genera mucho ruido, porque es la realidad, y que prefieres hablar por teléfono o por email, que si sucede alguna cosa importante que te llamen, que tú vas a seguir siendo sus amigos, pero que realmente eso estás trabajando en tu productividad y no quieres estar dentro de ese grupo. No te digo que te salgas de todos los grupos, pero sí sé especialmente selectivo, porque el problema de los grupos es que te llega todo el tipo de información. Si quieres estar dentro del grupo que no te quieres salir, hazlo por tandas, léelo en un momento concreto, no estés constantemente revisando, apaga las notificaciones. O sea, en general, aumenta la fricción para que tiendas menos a hacerlo. Lo mismo pasa con la revisión del email, que te puede producir mucho gasto de tiempo. Otra cosa que sucede mucho para la gente que le gusta la inversión, seguir constantemente la cotización de precios, algo que no aporta absolutamente nada. Nuevamente aquí está lo del FOMO, ¿no? Fear of Missing Out. Bueno, pues dices, no, es que quiero ver si toca ese valor, si no sé qué. No hace falta hacer nada de esto. Simplemente, si quieres hacer eso, simplemente automatiza el proceso. Poner órdenes de compra a determinado precio y punto, olvídate. O alertas, por ejemplo, en Investing cuando toque un valor y ya está. Pero no hace falta, ni siquiera automatizas y punto. O más sencillo todavía, inviertes tal día de cada mes y no tienes que mirar absolutamente nada. Ese día evalúas qué es lo que te interesa comprar en función de lo que ha caído, en función de tus intereses, en función de lo que sea, y lo automatizas. No tienes que estar perdiendo el tiempo en eso. ¿De verdad quieres gastar tu vida en eso? Que en el fondo te genera cierto tipo de ludopatía. Bueno, ese es mi punto de vista. ¿Qué soluciones podemos aplicar? Me baso también mucho en lo que dice Tim Ferriss. No empezar el día con ninguna de ellas. Es decir, no empieces el día nada más levantarte consultando las redes sociales, consultando el email. Esto directamente te coloca en un día de ruido. O sea, te hace directamente ser improductivo. Además, aunque lo ojees por curiosidad, que no pienses responder, una vez que la has ojeado, especialmente el email, y te caigan, por así decir, marrones, que pueden ser más o menos intrascendentes, ya te van a generar ansiedad y no vas a tener tiempo de calidad, o no te vas a poder centrar en las tareas importantes que tienes asignadas. Es decir, tu día no puede empezar en el limbo, tienes que irte asignando tareas en tu calendario, por lo menos como lo hago yo. Se llama la estrategia de bloques temporales, y te asignas tareas con hora de inicio y hora de finalización. Nuevamente aquí, ley de Parkinson. Y no te fijes excesivas, las más importantes por orden. Ten en cuenta que tu energía y tu atención va disminuyendo a lo largo del día. Entonces, nuevamente, principio de Pareto y ley de Parkinson. Pocas tareas por orden de importancia y asignadas con fecha de inicio y con fecha de fin. Y nuevamente aquí la famosa matriz de Eisenhower. Lo que sea urgente e importante lo haces al momento, pero esas tareas son muy pocas. Las que sean urgentes pero menos importantes las asignas en tu calendario, lo que os estoy diciendo, bloques temporales. Las que sean no urgentes e importantes, si puedes, las delegas. Y las que no sean ni urgentes ni importantes, directamente las eliminas. No tiene sentido perder tu tiempo haciendo esas tareas. Más soluciones, lo dice también Ferriss. Si puedes, el móvil apagado gran parte del día. Olvídatelo en el coche, en la cocina. Y si alguien te dice algo, pues díselo. Oye, que no quiero estar adicto al móvil, me está generando
adicción. Además hay que tener en cuenta que las aplicaciones están diseñadas para aumentar el engagement, generarte esa dependencia, esa dopamina. Entonces di que estás tratando de aumentar tu productividad, de luchar contra ello y que sean conscientes. Además no eres el presidente de los Estados Unidos, nadie debería necesitarte ni obligarte a estar pendiente del móvil. Si por temas de trabajo tienes que tener el móvil, pues por lo menos aumenta la fricción. O sea, que te sea un poquito más dificultoso acceder al móvil. Yo muchas veces, porque me pasa, estoy leyendo y de repente tengo la necesidad de consultar algo con el móvil, pues para generar fricción lo que hago es que el móvil me lo coloco o me lo apago y me lo dejo en una habitación que esté bastante lejos de donde tengo que estar yo, para que me genere más esfuerzo tener que ir a acceder a él. Luego otra técnica es no contestar llamadas de números de teléfono sin identificar, salirse de grupos de Telegram o de WhatsApp sin valor, incluso aislarte físicamente si quieres tener un proceso de productividad alta. A mí, por ejemplo, me pasa que si tienes un despacho compartido y estás especialmente escribiendo un artículo científico, yo me tengo que aislar físicamente si no soy incapaz de concentrarme en la tarea que estoy haciendo. Existen trucos también, como ponerte cascos con una música ligera. Eso va a hacer, especialmente si son cascos con cancelación de ruido como los que uso yo, no te vas a enterar la mayoría de las veces que te llama la atención. Y por otro lado también acostumbras a tu entorno que tú estás concentrado en algo, por eso te colocas los cascos y que no te gusta que te interrumpan. Entonces, de alguna forma, adiestras a tu entorno a llamarte o solicitar tu atención cuando es algo realmente importante. Otro aspecto clave, no convertir el email en un chat. Si hay que concretar una fecha de reunión, lo más fácil para evitar múltiples emails encadenados es usar un doodle o similares. Y si tienes que quedar en una cita con otra persona de antemano, pues para evitar cruzar correos innecesarios, dale de primeras 2 o 3 opciones, incluso con citas ya asignadas a Google Calendar, para que esa persona simplemente le dé que sí a la que le interesa. Realmente no te tendría ni que contestar por email. Ten en cuenta que menos correos es más. Luego también otro truco para conseguir algo por email sin tener que cruzar demasiados emails es usar el gracias por adelantado. Es un arma poderosa usada en los emails. Esto te lo comenta Tim Ferriss, es muy chulo. Y luego lo que estamos hablando, no revisar constantemente el email, el WhatsApp, etcétera. Hacerlo en tandas. Por ejemplo, una vez por la mañana, a media mañana, una vez que ya hayas hecho las tareas más importantes del día. Puedes además avisar a tu entorno de tu metodología para que todo el mundo lo sepa. Es totalmente razonable, aunque a esos ladrones de tiempo improductivos al principio les puede molestar un poco, pero bueno, tienen que entender que es tu metodología y que te lo vas a hacer así porque crees que es lo mejor y ya está. Al final se acabarán adaptando. Además, creo que esto en el fondo permeará en la cultura, que el tiempo de cada uno es importante y pues se lo pensarán 2 veces antes de interrumpirte con nimiedades. Luego otro truco, aparte de leer los emails en tandas determinadas o en horas prefijadas, hay un truco que también está muy bien, que tú puedes programar a la hora que se envían los emails, para que tú tampoco generes ruido al resto de personas o para que se acostumbren a qué hora tú envías los emails. Entonces, si tú tienes costumbre de responder a las 6 de la tarde para que la gente se pueda programar para el día siguiente las tareas, pues prográmalo a las 6 de la tarde. O sea, es un buen truco. Esto mismo se puede hacer con el resto de cosas. Por ejemplo, en Telegram, si mantienes el botón de enviar sostenido, puedes programar a la hora que se envían. Eso lo uso yo también. O en Twitter puedes usar, yo uso TweetDeck, que es como TweetDeck de escritorio, que te permite programar el envío del tweet a una determinada hora. También, por ejemplo, lo uso en iVoox para subir el podcast a la hora que yo considero que se tiene que publicar. Luego os habrá pasado que hay personas adictas a los mensajes de voz de WhatsApp por no querer simplificar su pensamiento en unas pocas palabras. Esto implica forzar a la otra persona a pasar 3 minutos o lo que sean escuchando muchas veces las divagaciones mentales de la otra persona. También este podcast es mis divagaciones mentales, así que gracias si me estás escuchando. Pero bueno, hay ocasiones en las que sí resultan útiles los mensajes de voz, pero normalmente no como forma habitual. Si vas a usar mensajes de voz, yo te recomiendo que le preguntes a la otra persona si le importa o no, porque de verdad es que hay personas que les molesta mucho tener que escuchar los mensajes de WhatsApp de voz, especialmente si no lo pueden escuchar porque en determinado entorno molestaría o lo que sea. Entonces, si usas mensajes de voz, pregúntale a la otra persona si le importa o no, porque muchas personas, lo he comprobado, prefieren o preferimos
que nos lo simplifiquen en unas pocas palabras. También te hace a ti, te fuerza a simplificar tu mensaje. Siguiendo Ferris con este proceso de eliminación, dice que no hace falta dar una cifra exacta para darnos cuenta de que pasamos demasiado tiempo con gente que nos contamina con su pesimismo, con su pereza y sus pocas expectativas con respecto a ellos mismos y al mundo. A menudo hay que desechar a determinados amigos o alejarse de algunos círculos sociales para vivir la vida que deseas. Los amigos es un proceso vivo. Quizás los amigos que tenías de pequeño ya no están alineados con tus modelos mentales y tu escala de valores. Seguir con ellos solamente por ese coste hundido significa renunciar quizás a pasar tiempo con otros humanos con los que puedas tener más sintonía, mejores momentos, mejores temas de conversación y os potenciéis mutuamente. Siguiendo con este proceso de productividad, de eliminación, otra parte clave que comenta el autor, yo estoy totalmente de acuerdo, llevo aplicando 2 años, es la dieta hipoinformativa, es decir, minimizar la fuente de información que entra en tu cerebro, especialmente las noticias que, por el sesgo de la negatividad que vende mucho más, te van a tratar de mostrar las cosas más negativas. Hay interés económico detrás de eso. De hecho, te recomiendo que leas el libro de Ryan Holiday que se llama Confía en mí, te estoy mintiendo, que va un poquito de esto. El autor Ferris lo lleva un poco al extremo, dice incluso que no leas libros de divulgación, no leas ensayos, exceptuando su libro, es gracioso el asunto, pero que no leas libros. Dice que él prefiere leer novelas para distraerse o para relajar la mente antes de acostarse, o sea que me resulta paradójico porque luego en su podcast siempre pregunta por cuáles son tus libros favoritos, etcétera. Yo creo que sí que lee bastante, así que en ese momento también era más joven, tenía esa visión, pero bueno, respetable, pero que me llama un poquito la atención. Sé que muchas personas piensan que la utilidad marginal de la lectura va decreciendo y probablemente sea así, así que también tenlo en cuenta. Dentro de esta dieta hipoinformativa, haz tandas para tareas como revisar el email, como hemos dicho, mensajes, etcétera. No dejes que las interrupciones continuas te lleven por la vía de no hacer nada productivo. Especialmente no lo hagas nunca recién despierto, como hemos comentado. Si realmente hay una emergencia, te podrán contactar por teléfono. La clave para un diseño de vida se basa en la acción masiva, es decir, en producir. Para producir más hay que consumir menos. Para ello es interesante el modelo mental de preguntarse, es un modelo mental que se llama JIST, Just in Time. ¿Voy a usar esta información para algo a corto plazo? Si no cumple estas 2 condiciones, no hay por qué consumirlo. Esto se lo comentaba yo en el podcast con Antonio Rico. La información es inútil si no se aplica a algo importante o si se te olvida antes de que puedas hacerlo. De igual forma, empezar algo no justifica automáticamente terminarlo. Si es algo totalmente improductivo, no caigas en el sesgo de coste hundido de por simplemente justificar todo el tiempo que llevas invertido en eso, acabarlo. Si no sirve para nada, no lo acabes. Acabando con todo este tema de la eliminación, decía un humorista, Dave Berry, las reuniones son una actividad adictiva y en gran medida autoindulgente que las empresas y otras organizaciones llevan a cabo como sustituto de la masturbación. De acuerdo a Tim, el orden que tendríamos que priorizar a la hora de establecer contacto con el resto de compañeros o humanos sería primero por email, que estos sean concisos y por puntos, luego serían las llamadas telefónicas y por último las reuniones presenciales, con el número justo de participantes, con el tiempo limitado y con unos puntos a tratar bien prefijados de antemano. Las reuniones constantes de muchos participantes, sin hora de finalizar, acaban resultando en hacerle perder mucho tiempo a muchas personas. Es decir, si no es urgente hay que potenciar el uso del email conciso porque es un medio de comunicación asíncrono que no te tiene por qué interrumpir porque lo puedes leer por tandas e incluso lo puedes delegar completamente el email como hace él a un asistente virtual o a una empresa de asistentes virtuales. Eso para él que recibe 1000 correos al día o 3000 correos al día, para el común de los humanos no. Pero vamos, es el medio de comunicación que hay que darle prioridad, siempre que sea conciso, no cayendo en cadenas de email, como he comentado anteriormente. Luego, si es algo más urgente, que es más complicado de resolver por email o que pueda dar lugar a más malas interpretaciones, sería hacerlo por teléfono. Y en último caso, ya cuando es una decisión más importante o hay que hacer una decisión colegiada que es más difícil de hacerla por teléfono, sería en reuniones presenciales, pero siempre con un orden del día, con una fecha y hora de comienzo y con una fecha y hora de finalización. Y quien está en la reunión son las personas que tienen que estar.
porque tienen que tomar, porque influyen a la hora de la toma de decisión grupal o porque tienen información que aportar. Nunca hagamos perder el tiempo a personas que no deberían estar en esa reunión. De hecho, Jeff Bezos dice que nunca hace reuniones de más personas que puedan comer con 2 cajas de pizza. The seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. El siguiente aspecto clave que aborda el libro, una vez que ya hemos pasado el tema de la eliminación, es el tema de la automatización. Es un elemento clave para conseguir la libertad y la escalabilidad en tu vida y en tu profesión. Dentro de esta automatización incluimos la automatización de procesos, incluso la automatización de toma de decisiones. Esto muchas veces se logran con hábitos. Si vives estresado y eres empresario, es que está mal tu modelo de negocio. Si estás estresado y eres profesor o eres asalariado, en el fondo, muy en el fondo, es que estás tomando malas decisiones, estás asignando mal las prioridades. Esto es una cosa de inteligencia, no de acción masiva. En este proceso de automatización, Ferris aplica lo que ya hemos nombrado, que es la matriz de Eisenhower, aunque él no la nombra, pero básicamente es lo que no es ni importante ni urgente, lo eliminas, y lo que puedas delegar porque es urgente, pero no es importante, o sea, no es importante que lo hagas tú, pero alguien sí que lo tiene que hacer, aquí el tema es que lo delegues. Y aquí introduce algo que para muchos dirán que no es aplicable o que es una locura o incluso una explotación, pero nada más lejos de la realidad. Él era propietario de un negocio online y para gran parte de las tareas que se pueden delegar contrataba asistentes virtuales en otros países, especialmente en India. Más que asistentes virtuales como autónomos, contrataba empresas porque de esa forma se desligaba más de que ese autónomo se pusiera malo o lo que sea. Esto hay que tener en cuenta que no es una explotación laboral, dado que contratas empresas que en moneda local pagan bien a sus trabajadores. Aquí se vale de que no es lo mismo el poder de una divisa que el poder de otra divisa en el tercer mundo, por así decirlo. Y por otro lado hay que tener en cuenta que estas personas que actúan como asistentes virtuales son freelance que lo hacen porque les compensa o porque les interesa o por la razón que sea. Para que esto funcione, argumenta que se debe ir haciendo pruebas poco a poco, nunca automatices lo que puedes eliminar y nunca le delegues algo que puede automatizarse. Si quieres emplear asistentes virtuales para tu vida, para tu negocio o para lo que sea, la regla número 1 consiste en depurar reglas y procesos antes de incorporar personas. Utilizar personas para explotar un proceso depurado multiplica la producción. Utilizarlas para arreglar un proceso mal montado multiplica los problemas. Ten en cuenta que la automatización aplicada a una actividad ineficiente acrecentará su ineficacia. Además, Tim Ferriss lo que hacía para que no pasaran por él el flujo de información en su organigrama es que conseguía que los asistentes virtuales que usaba para diferentes tareas se comunicaran directamente entre ellos sin pasar por él. Yo he encontrado algunos asistentes virtuales, especialmente en India, como son Ask Sunday, Brickworld, Task Everyday o Your Man in India. Tim, una vez que tuvo todo el sistema automatizado con estos asistentes virtuales, con la ley de Pareto, con la ley de Parkinson, etcétera, 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 consiguió decrementar sus 80 horas trabajadas a la semana hasta prácticamente lo que él decía, que revisaba el correo los lunes un poquito y poco más. Posteriormente, que tenía ya toda la empresa automatizada, la vendió y empezó con lo que él llamó construir su musa. Y esto es un concepto clave. Hasta entonces tenía un negocio que le había requerido mucho tiempo, al principio 80 horas, pero luego también le requería tiempo aunque fuera mucho menos. Y aquí es donde se movió del flujo del propietario que has apalancado en personas, que sería el cuadrante de arriba a la derecha del flujo del dinero, al cuadrante de abajo a la derecha, que es aquella persona que vive con ingresos pasivos o semipasivos y de sus inversiones. Hicimos un podcast monográfico sobre esto en el episodio número 21, que se llamaba Múltiples formas de ingresos pasivos, donde dimos casi un centenar de formas. Las más habituales son vía dividendos, alquileres de inmuebles,
productos o bienes obtenidos de royalties, venta de productos o infoproductos en piloto automático. Te recomiendo que cuando acabes le pegues una escucha porque nos volcamos totalmente en hacer ese episodio y Tim da muchísimos detalles sobre múltiples formas de ingresos pasivos, qué ventajas y qué inconvenientes tienen. Eso es lo que le llamaba él su musa. Aquí Tim pone de manifiesto que siempre es mejor atacar un nicho de suficientemente tamaño, o sea, es decir, irse a lo que se le llama comúnmente a la long tail, es decir, a un nicho específico de esa cola ancha de distribución que sea suficientemente grande, donde tú tengas suficiente experiencia. Aunque también es verdad que comenta que tampoco es necesaria tanta y da muchos trucos para aumentar lo que le llama tu indicador de credibilidad y aplicar luego posteriormente lo que se conoce como el modelo Lean Startup, que es basado en micropruebas de conceptos para testar antes de hacer grandes desarrollos. Aquí la moraleja es que la intuición y la experiencia de poco sirven a la hora de predecir si un producto o negocio será rentable. Advierte veladamente también de otro modelo mental que yo le llamo roba como un artista, y es que muchas veces las ideas están sobrevaloradas y lo más importante es cómo las ejecutes y acertar con el momento ideal. Mira qué hace otra gente, copia y mejora. Por ejemplo, yo para hacer este podcast me escucho un gran número de otros podcasts, leo otros libros y construyo modelos mentales y trato de mejorar lo que ya hay. En definitiva, aplico o hago exactamente lo mismo que hago para hacer ciencia. Miro qué hacen otros investigadores, les copio, lo llevo a mi terreno, aplico mi estilo, intento aportar una pequeña mejora. En el libro, también como herramienta básica para construir esta musa, explica las típicas herramientas del marketing digital y del SEO, como son Google Analytics, Google Website Optimizer, Google Keyword Planners, o herramientas para construir webs fácilmente como WordPress.com o .org, Wix, Weebly, Shopify, etc. En general explica o menciona cientos de herramientas para automatizar procesos. El objetivo es crear sistemas, lo que es la musa, que molesten lo menos posible y que funcionen de forma pasiva. Si el sistema necesita de humanos, aboga por subcontratar a empresas especializadas en determinadas tareas y que se comuniquen directamente entre ellas. Una vez que hemos visto ya el tema de la eliminación, hemos visto el tema de la automatización, llegamos al tema de la liberalización. Son 4 partes. Esta es la tercera. Sucede que lo que le resulta más difícil a los emprendedores o a los empresarios o a los líderes es la automatización, porque les da miedo dar el mando a otro. En cambio, quienes son empleados o asalariados se atascan en la liberación, porque lo que les asusta es coger el mando. Para Ferris, algunos trabajos deben ser declarados siniestro total, dado que las mejoras que podrían producirse serían como, dice literalmente, serían como colgar unas cortinas de diseño en una celda carcelaria. Que te dé vergüenza admitir que sigues viviendo las consecuencias de decisiones erróneas tomadas hace 5, 10, 15 o 20 años no tiene que impedirte tomar decisiones acertadas ahora. Lo que ocurre es que nos aterroriza terminar peor de lo que estamos ahora. Nos dice, si ya estás en ese punto, no vas a estar peor. Ferris en esos momentos, al menos, abogaba por el estilo de vida nómada como la excusa perfecta para revertir el daño infligido por aquellos años de consumir todo lo que podías permitirte. Decía que es hora de deshacerte de toda la basura disfrazada de necesidades. El mayor riesgo de la vida no es equivocarse, sino arrepentirse, perderse cosas. Aboga por hacer viajes con poco equipaje, tanto físico como emocional, e informarse lo justo y necesario del destino. Dice que es nefasto saber demasiado antes de partir. El aburrimiento te invadirían de inmediato. Añade que los primeros días serán los más difíciles por ese ritmo acelerado y dependencia absoluta que tenemos de la tecnología. En esta parte que se habla de la liberación, aquí me suscita claramente algo que te he anticipado anteriormente, que es la paradoja de la elección. Ten en cuenta que tener más opciones para elegir, ser más libre, tener más flexibilidad tiene ciertas ventajas, entre ellas pues esa sensación placentera que al menos inicialmente se tiene al tener una mayor capacidad de decidir, al tener una mayor flexibilidad. Es verdad que esta sensación placentera por adaptación hedónica se acaba diluyendo y luego en contra tenemos unas
Y luego, por contra, tenemos algunos aspectos que creo que sí que son clave, por lo menos para que lo tengas en cuenta. La posible generación de tiempo ocioso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque surge el aburrimiento, surgen las rayaduras, muchas opciones también genera parálisis por sobreanálisis, es decir, tardar más en decidir, eres más lento, te cuesta más tomar una decisión porque tienes un abanico muy grande de opciones. Y por otra parte surge otro suceso, una vez que has elegido ya, que se llama el arrepentimiento post-decisión. Recuerdas que tenías un montón de alternativas y no acabas de ser feliz con las alternativas que has cogido porque no sabes cuál o cómo hubiera sido el resto de caminos que podrías haber tomado y si te hubieran llevado a un máximo mayor o un máximo global mejor que el que has tomado. Además, ten en cuenta que si vives de tu musa, de tus ingresos semipasivos y no haces nada más con tu vida, probablemente te vaya a pasar algo que adolecen mucho los jubilados, que es que si no continúas haciendo una actividad que te llene, que necesite contacto con la gente, te puedes sentir vacío y solo. Hay que recordar que el estudio que tiene más de 100 años, que creo que se hacía en Harvard, determinó que lo que más felices nos hace es el contacto social. Si cortas el contacto social porque no te hace falta para ganar dinero, puedes tener un serio problema en tu vida. Y de la mano de esta reflexión que suscita la paradoja de la elección, llegamos a la última parte del libro que se llama Llenar el vacío. Sucede que restar lo malo no crea lo bueno, deja un vacío. Esto es normal en gente hiperproductiva que baja el ritmo después de trabajar mucho durante mucho tiempo. Cuanto más inteligente seas y más te concentres en alcanzar tus objetivos, más intensos serán esos dolores que acompañan al crecimiento. El trabajo en sí puede ser un asco, pero es la trama de interacciones humanas lo que realmente nos mantiene allí. Sin la distracción de los plazos de entrega, o sea, de los deadlines y de los compañeros, las grandes preguntas se vuelven más difíciles de esquivar y de dejar para luego. En un mar de infinitas opciones, las decisiones se hacen también difíciles. Según Ferris, no hay que tratar de buscar respuestas a estas rayaduras, a estas preguntas difíciles, sencillamente porque no tienen respuestas. Son preguntas que están mal formuladas o directamente que no te van a ser útiles para nada. En palabras de Viktor Frankl, que es el autor del libro El hombre en busca de sentido y creador de la rama psicológica que se llama logoterapia, dice que lo que el hombre necesita realmente no es un estado de tranquilidad absoluta, sino más bien aspirar y luchar por lograr una meta que merezca la pena, una tarea libremente escogida. Si estás demasiado enfrascado en encajar las piezas de un rompecabezas que no existe, te perderás la verdadera diversión. Por ello llegamos a la pregunta de ¿qué puedo hacer con mi tiempo para disfrutar de la vida y sentirme cómodo si el dinero ha dejado de ser un problema para mí? Pues aquí tengo 3 posibles soluciones que coinciden más o menos con lo que dice Tim Ferriss, que sería la primera de ellas el aprendizaje continuo, no parar nunca de aprender, mantenerte activo tanto mentalmente como físicamente. La segunda cosa es ayudar a los otros. Ayudar a los otros no quiere decir que tengas que salvar vidas o arreglar el medio ambiente, sino simplemente ayudar o mejorar la vida de otras personas de la forma que puedas, desde el voluntariado hasta creando servicios o productos que sirvan para ayudar a los demás. Como ha hecho por ejemplo Bill Gates cuando ha creado su fundación, ya no tenía ningún problema de dinero, pero quería seguir manteniéndose con un objetivo en la vida. Y por último, realizar actividades que potencien el contacto social, que puede ser el trabajo en sí mismo, si es realmente una actividad que te llena y quieres seguir haciéndolo libremente escogido, o una vocación que te llene como pueda ser pintor, escritor o cualquier otra, como también pueda ser, por ejemplo, podcaster.